En la Memoria del Sur vamos a recordar a David Guerrero, conocido como el niño pintor de Málaga. 3 años de la desaparición de David Guerrero, el niño pintor de Málaga. Hoy se cumplen 3 años de la desaparición de David Guerrero, más conocido como el niño pintor de Málaga. Era una persona de un talento increíble. Es uno de los casos policiales más extraños de España. El famoso niño pintor de Málaga, no se sabe su paradero, no se sabe su destino. La única persona que no ha olvidado es la madre del niño. Solo hay una pista. Ese niño sigue pintando. Salió de su domicilio hacia la Galería Mason, donde se exponía un cuadro suyo, y nunca más se le volvió a ver. La hipótesis de que David se marchó por voluntad propia, engañado por algún adulto, es la única pista fiable con la que cuenta la policía malagueña. A lo largo de este tiempo se han realizado más de 200 entrevistas con distintas personas relacionadas con David, de las que no se han obtenido resultados positivos. A pesar de todo, los familiares de David Guerrero aún conservan la esperanza. El niño era un pintor excelente, de familia de muy buenos pintores, de los Guevara, y tenía una entrevista después de sus clases de pintura en la calle Granada era, ¿no? Sí, las clases de pintura en calle Granada. Eso, entonces allí tenía una cita, porque 3 días antes él había expuesto algunos cuadros y habían tenido una enorme aceptación sobre la Semana Santa malagueña. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su hijo? Pues esa misma tarde, el 6 de abril, se tenía que ir para la exposición que exponía un cuadro, y entonces un periodista le dijo que si se podía pasar día 6, que le iban a hacer una pequeña entrevista por ser el único niño, y hasta el día de hoy. Sin embargo, él no va a aquella entrevista, no regresa a casa. Nada. Todos los intentos de encontrar a David fueron en vano, y 8 meses después de su desaparición, su hermano Raúl leyó una carta en la radio pidiendo su regreso a casa. Hermano David, ya hace 9 meses que saliste de casa y nada más ni nosotros ni nadie supo de ti. 9 meses más aquel 6 de abril en que desapareciste. Estas navidades tu ausencia se hace mucho más grande y dolorosa. Si me estás oyendo, David, que sepas que te habla por ser Málaga, tu hermano, tu amigo, compañero en esa pasión tuya y mía de la pintura. Mamá ya no tiene lágrimas de tanto llorar. Papá llora para adentro como los hombres. Nuestro hermano Jorge igualmente vive en la esperanza. Esperanza en tu regreso. Vuelve, da señales de vida. Vuelve para hacernos las navidades más felices del mundo. Alguien desde Holanda dio una pista y se trabajó, porque se ha trabajado con Interpol en México, en Marruecos, en Suiza. Solo hay una pista. Ese niño, si ha seguido vivo con la edad que tiene, está en el mejor momento como pintor. Ese niño sigue pintando. Puede firmar de cualquier... ¿Cómo se firmaba él? Él ponía la D y Guerrero. Bueno, pues ese niño puede haber cambiado hasta de firma. Pero no será difícil pensar, fíjense lo que le digo, yo no soy invidente, que pueda aparecer un día un cuadro en el que un experto, por ejemplo su tío Guevara, pues pueda decir que es la obra de aquel niño. Claro, es que eso no se pierde, el genio del artista no se pierde, a no ser que haya ocurrido otra desgracia que no sabemos. Pues, Antonio, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias. ¿Quién fue David Guerrero? Mira, David Guerrero es un niño español de 13 años al que le llaman el pintor de Málaga. Él era uno de los proyectos artísticos más destacados de la época. Él tiene una entrevista importantísima en una de las galerías de arte más importantes de Málaga, que es Le Maison. A la entrevista con lo que podría haber sido su futuro, como un gran pintor en España. Porque, según lo que relatan sus profesores, era una persona de un talento increíble, de un pincel mágico con los colores, de ser uno de los pintores que expusieran ahí con 13 años, un niño, imagínate. Un prodigio de la pintura. Tu hijo jamás llegó acá. La policía comienza a seguir la pista y el rastro del posible destino de este pintor talentoso de Málaga. David Guerrero, el pintor de Málaga, fue como si se lo hubiese tragado la tierra, se desvaneció en el aire. Hasta el día de hoy tampoco hay registros de él. Muy
por el contrario, él en su casa se sentía muy acogido y sus padres lo apoyaban siempre con el tema de la pintura. Estamos hablando de 20 años en los que no ha habido ningún tipo de prueba, ningún tipo de pista, que tenía ciertas dotes para la pintura y que el día en el que desaparece se encaminaba precisamente a la sala de arte La Maison porque exponía un Cristo que había pintado pues con cierta calidad. Permíteme la expresión, pero a mí lo que me mosquea sobremanera cuando se producen este tipo de casos es que inmediatamente, al cabo de la semana, surgen todo un mare magno de personajillos videntes que dicen que si o está en el norte del país o está en otro país. Es que no se puede jugar con los sentimientos de una familia que está absolutamente desesperada porque han perdido a un niño. Sin embargo, se esfumó en el aire. Se esfumó literalmente y sin ningún motivo, ¿no? Hay quien dice que, bueno, hay otra de las posibles hipótesis, y es que en el viaje que realizó el niño a Portugal, creo recordar, pues parece ser que conoció a determinadas personas en el mismo hotel en el que se alojaba, y de ahí se intentó enlazar con la posibilidad o bien de un secuestro o bien de una marcha voluntaria de este niño porque había conocido a alguien pues que le había caído bien, que le había prometido algo. Incluso pues se llegó a barajar la posibilidad de que había una especie de mecenas que quería potenciar esas dotes pictóricas de David Guerrero. La desaparición de David Guerrero Guevara, el niño pintor de Málaga. La llegada de los padres al aula, preguntando si habían visto o tenían algún indicio, alguna pista de dónde podían estar. Más que un gusto, era pasión lo que sentía por el arte, y bien es cierto que cualidades para ello no le faltaban. David tenía mucha mordacidad cuando hacía caricaturas y cuando hacía una creación propia que intentaba de alguna manera reflejar algún aspecto del colegio o de la vida. La sala de arte Maison, de gran tradición en la capital malagueña, había aceptado exponer su última obra, el rostro de un Cristo crucificado. La posibilidad de un secuestro a plena luz del día fue desechada, pues jamás nadie se dirigió a la familia para requerir rescate alguno. Ninguna información, ni testigo, ni prueba, absolutamente nada. Pues yo creo que todavía puede llegar ese momento en el que alguien dé una llamada de aviso y diga tu hijo está aquí, o sea él mismo el que decida aparecer. Los investigadores del caso tomaron como primera hipótesis una fuga voluntaria del menor. Aquel día en Málaga, la reina Sofía se encontraba en la ciudad. Una pista que a posteriori resultó ser falsa situó a David Guerrero en Lisboa, Portugal. En 1990 se comenzó a investigar a un ciudadano suizo de 70 años de edad que estuvo en Málaga entre marzo y abril de 1987, que con toda probabilidad contactó con el niño pintor. Uno de los últimos dibujos realizados por David era la caricatura de un hombre que reflejaba fielmente los rasgos del ciudadano suizo. Pero esta línea de investigación fue cerrada en enero de 1990 debido al fallecimiento del principal investigado. Pues yo creo que todavía puede llegar ese momento en el que alguien dé una llamada. Pero no será difícil pensar, fíjense lo que le digo, yo no soy invidente, que pueda aparecer un día un cuadro. Esperanza en tu regreso. Vuelve, da señales de vida. Vuelve para hacernos las navidades más felices del mundo.